La Biblia dice que Dios creó al ser humano, nos creó a nosotros a su imagen y semejanza y nos hizo como recipientes espirituales. Cada uno de nosotros, la Biblia nos compara con una vasija de barro, ¿verdad? Tanto así que el Señor, uno de los oficios que Él tiene es alfarero, lo podemos leer en Jeremías capítulo 18. Y el punto es de que el Señor hoy nos pregunta a todos, empezando por mí, si somos creyentes, seguidores de Él, de corazón o solo de la boca para afuera. ¿Y por qué la pregunta nos hace el Señor? Porque en la Biblia hay muchas advertencias acerca de cómo un creyente se puede enfriar, ¿verdad? Podemos perder incluso el rumbo, y ese es el objetivo de la prédica de hoy. Como pastor, el pastor está llamado a darle el alimento, ¿verdad?, al rebaño, el alimento espiritual que Dios nos manda, ¿verdad? Como pastor, uno tiene que llevar el rebaño a pastos, ¿verdad?, que tengan que ver con el alimento que Dios quiere para esta semana. Entonces, hay un versículo en la parte inferior de la filmina que dice, ahí están las tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo no se derramaba en las multitudes, correcto, sino que venía sobre personas específicas. Es como Sansón, ¿verdad?, en el libro de Jueces, que la Biblia dice que el ángel de Jehová se le apareció a Manoa y a la mamá de Sansón. Manoa es el papá. Y después que nace Sansón, el Espíritu reposó sobre él, ¿verdad? Casi siempre vemos esa secuencia de eventos. Primero el ángel de Jehová aparece a dar el mensaje y después el Espíritu Santo, ¿verdad?, se derrama sobre la persona. Así le pasó también a Saúl, ¿verdad?, el primer rey de Israel. Él profetizó con los profetas de Israel y vemos cómo por desobediencia, ¿verdad?, él queda excluido de la presencia de Dios. Y si podemos hacer esa conexión, ¿verdad?, de que el Espíritu de Dios se apartó de él, quiere decir que la lámpara en algún momento se quedó sin aceite. Cuando vemos esta imagen, yo en lo personal me acuerdo, ¿verdad?, de la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Ok, de eso se trata. Para dar el fundamento de lo que vamos a ver hoy, vámonos por favor a leer, y ahí en la Biblia, ¿verdad?, los que la trajeron, Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4. Aquí hay una tipología de lo que hace el Espíritu Santo en un creyente, ¿verdad?, que permanece firme en la doctrina. Segunda de Reyes capítulo 4 dice el aceite de la viuda. ¿Ok? Listos. Voy a leerlo ahí, dice. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, ¿a quién clamó? Al profeta. ¿Ok? Era mujer de los hijos de los profetas. Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Quiere decir que tenía deudas, ¿verdad? Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Eso es lo que tenía. ¿Ok? Una. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Vasijas vacías. Ok, muy importante. Vasijas vacías. Quiere decir que tenían que estar limpias. Ok, vamos a ver eso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no mora en vasijas sucias, ¿verdad? Por eso estamos armando, ¿verdad?, el fundamento de la prédica desde el Antiguo Testamento. Dice el versículo 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿A dónde tenía que meterse? En el secreto. ¿Ok? No era público, tenía que estar en el secreto. ¿Ok? Eso es una enseñanza para nosotros.
porque es en el secreto, ¿verdad? Pasando tiempo y comunión con el Espíritu Santo, que Él nos llena de la unción del Espíritu Santo. Y se fue la mujer y cerró la puerta, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Cierra la puerta de tu aposento y ora en el secreto, y tu Padre que está en el secreto te recompensará en público, ¿verdad? Cerró la puerta, ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El aceite cesó cuando todas las vasijas estaban llenas. Ok, ahí vamos armando, ¿verdad?, el fundamento de la prédica de hoy. Una vasija llena de la presencia del Espíritu Santo llena otras vasijas, siempre y cuando esa vasija esté llena, ¿correcto? Si no, uno no tiene nada que dar, no hay que dar, porque eso es parte de la parábola de las 10 vírgenes, porque habían 5 que no tenían, ¿verdad?, para dar, tenían nada más lo justo. Ok, ahí vamos armando, ¿verdad? Nosotros somos llamados a una vocación, no a estar estáticos. Sí, somos salvos por gracia, pero nos escogieron para predicar el Evangelio, ¿verdad?, llenos de la unción del Espíritu Santo. Aquí estamos leyendo en el Antiguo Testamento que había una viuda, ¿verdad?, ya no tenía a su esposo, tenía una deuda, y el profeta le dijo qué hacer, y ella fue obediente, y de un poco de aceite, salieron muchas, ¿verdad? Eso es una tipología del Espíritu Santo. Lo vemos en el Nuevo Testamento, como los apóstoles imponían manos y las gentes eran llenas de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántas vasijas llena el Espíritu Santo? Las que estén disponibles, ¿verdad?, limpias para ser llenas. Ok, ese aceite se puede acabar si uno no pasa tiempo con el Señor. ¿A dónde lo dice? Lo podemos leer en la Filmina. Dice que la gracia es por parte del Señor Jesús. ¿Qué es la gracia? El favor de salvarnos por fe. Ok, Él vino, paga el precio por nosotros, y ahora los que creemos en su nombre tenemos acceso a la salvación. Correcto. La gracia, la Biblia dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesús y que la ley vino por Moisés. Correcto. Bueno, entonces Jesús, como ahora estábamos cantando, ¿verdad?, Él nos perdona sin merecer nosotros, pero Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Correcto. Ahora dice que Dios es amor. Bueno, ahí está el Padre, el amor de Dios. Dios es amor. Porque la Biblia lo dice. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. Entonces el Padre, ¿verdad? Ahí está el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, fue enviado después de que Jesús asciende, ¿verdad?, al cielo, y envía la promesa del Padre. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una comunión permanente con Él. Esa es la parte, ¿verdad?, específica del Espíritu Santo. Que seamos, como ahora lo estábamos cantando, amigos de Él. Amigos de Él. Y que Él, ¿verdad?, nos llene de la unción de su Espíritu Santo si el recipiente está limpio. ¿Ok? Entonces sí vemos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, dice en el versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quedó. Interesante, porque a las 10 vírgenes les dicen, ¿verdad?, que vayan y compren. Vamos a ver esa parte qué significa. ¿Por qué le dice vayan y compren el aceite? Porque sí hay un precio. Si está en la Biblia es porque hay un precio, ¿verdad? Ok, que vamos a ver que tiene que ver con la obediencia y pasar tiempo con Él. Hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Es algo parecido. Si yo paso en la presencia de Dios permanentemente, la esencia, ¿verdad?, de nosotros va a ser cada vez más parecida a la de Jesús, porque estamos pasando tiempo con Él. Ahora, en este tiempo profético, el enemigo ha dejado un montón, ¿verdad?, de distracciones, precisamente para que uno no tenga tiempo para pasar tiempo con el amado.
Y eso es muy peligroso porque la parábola de las 10 vírgenes precisamente está escrita para el tiempo de su regreso. No estaba para el tiempo de los apóstoles, está para este tiempo. Quiere decir que uno tiene que, ¿verdad?, poner atención porque es para este momento. Si nosotros pasamos más tiempo viendo el teléfono, viendo películas, viendo noticias, en actividades, ¿verdad?, y lo vamos dejando a Él, al Señor, no pasamos tiempo con Él, cada vez vamos a ir perdiendo el aceite, ¿verdad?, de la vasija, y la llamita también se va a ir haciendo más pequeña, porque la Biblia dice, en 1 Tesalonicenses 5, no apaguéis al Espíritu. Entonces, ¿el Espíritu se puede apagar? Sí, se puede apagar. Y cuando en una fogata, en un bosque, ¿verdad?, se hace pequeñito el fuego, se acercan más las fieras, ¿verdad? Ok, entonces parte de la enseñanza. Esa filmina dice claramente, la gracia de Jesús, ¿verdad?, el amor del Padre o de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Si no hay comunión con el Espíritu Santo, no hay aceite en la vasija. Se puede ir perdiendo la unción del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, si el Señor Jesús vino, ¿verdad?, hace 2000 años, y Él instruyó a 12 apóstoles y discípulos, ¿verdad?, por un periodo de tiempo, y Él los escogió por un objetivo. ¿Para qué los escogió? Para que fueran a predicar, ¿ok? Los salvó por gracia, sí, los salvó, pero ahí no quedó el asunto, ¿verdad? Él les dice en el libro de Mateo capítulo 10 y capítulo 5, ¿verdad?, y ahí no lo puede leer, cuando Él comisiona a los apóstoles. Ahora Él muere, resucita, cumple las 300 profecías del Antiguo Testamento, se queda, ¿verdad?, 40 días con ellos, donde Él demostró que había resucitado, dice el libro de Hechos, y después fue llevado al cielo, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Y aquí dice, ¿para qué? ¿Verdad? Que el para qué es lo que nosotros hoy tenemos que entender. Un creyente que no esté haciendo lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer está en desobediencia, porque no es que ya yo soy salvo y a los demás que se la jueguen. No, eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿poder para qué? Para ser un testigo. Para ser un testigo. Entonces, hoy vamos a ir desarrollando el tema, ¿verdad?, en el tiempo que el Señor ponga, para ir viendo, ¿verdad?, si nosotros el corazón nos empieza a reprender, porque la Biblia dice que si el corazón no me reprende, confianza tenemos en Dios. Pero es muy posible, ¿verdad?, que todos hoy salgamos exhortados, ¿verdad?, de que tenemos trabajo que hacer siempre y cuando la vasija esté llena de aceite. ¿Ok? Cuando la vasija no tiene aceite, digamos que un hermano en Cristo, puede ser el pastor, esté pasando por una situación donde tienen que orar por uno. Sí, eso es parte de la vida cristiana, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice, orad los unos por los otros. Aquí lo dice, ¿verdad? En este cartelito. Santiago lo dice. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Bueno, es parte de la vida cristiana. Si alguien se cae, la congregación lo levanta, ¿verdad? Ahora, la idea es que se levante para que continúe siendo útil. Una lámpara, ¿verdad?, que está hecha para tener aceite y para que dé luz, si no tiene aceite y si no tiene luz, es un artefacto que no está cumpliendo su función. ¿Sí o no? Bueno, la Biblia dice que si nosotros nos limpiamos de pecado, nos vamos a convertir en instrumentos útiles ¿para quién? Para Él. O sea, un creyente no siempre tiene que estar tropezándose o vacío, angustiado, triste, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a dar? No, el Señor espera de nosotros que estemos llenos de la presencia de Dios para lo que Él le dijo a los apóstoles. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pregunta,
Los apóstoles fueron a predicar hasta lo último de la tierra. ¿Verdad que no? No hay información, ¿verdad?, de que hayan venido a este continente a predicar, o que se hayan ido, ¿verdad?, a Asia, o a Oceanía, o a otro. No, ellos, el libro de Hechos dice, ¿verdad?, por dónde anduvieron. Quiere decir que ese mensaje es para la iglesia. Todo en la Escritura, los 66 libros de la Biblia, ¿verdad?, se resumen en la figura de la iglesia, que somos nosotros. Todo, desde Adán y Eva hasta Apocalipsis, es la iglesia la que termina con el protagonismo de toda la historia bíblica. Y la Biblia dice en 2 Corintios 4:7, ¿verdad? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que es un tesoro lo que Dios nos dio, el Espíritu Santo, en vasitos de barro. ¿Por qué nos dice que somos de barro? Porque si cuando uno se muere y se descompone, el cuerpo termina, ¿verdad?, convirtiéndose en polvo. Es tierra, y el cuerpo humano tiene 17 minerales que están en la tierra, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y elementos menores. Somos tierra, entonces somos vasijas de barro, ¿verdad? Cuando uno está en el mundo, está repleto de inmundicia, ¿verdad? Todos. De ahí nos sacó el Señor. Y cuando el Señor, ¿verdad?, pone el Espíritu Santo en nosotros, Él nos empieza a sacar toda la basura y la suciedad para irnos reemplazando eso con la ayuda del Espíritu Santo para parecernos cada vez más a Jesús. ¿Correcto? Ese es el objetivo del Espíritu Santo, para ser testigos. En 2 Timoteo 2, 20 al 21, dice lo siguiente: en una casa grande no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros para usos comunes. Si uno se mantiene limpio de estas faltas, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. Todas las vasijas tienen que estar limpias. Nosotros tenemos que estar limpios para que el Señor derrame el aceite dentro de nosotros. Ahora, una persona que diga ser creyente, que diga ser discípulo de Cristo, que nunca le hable a otros de la salvación, ¿será que está haciendo lo que Dios mandó hacer a la iglesia? No, ¿verdad? Si donde yo trabajo, si donde yo vivo, si donde yo voy frecuentemente, ¿verdad?, tengo personas que me rodean y nunca les he hablado de Jesucristo, por lo que sea, ¿verdad?, por vergüenza. Sí, hay gente que le da vergüenza. El Señor Jesús no le dio vergüenza, ¿verdad?, que lo clavaran a una cruz públicamente hace 2000 años para pagar la fianza para nosotros. Pero hay gente que le da vergüenza hablar de Jesús, ¿verdad? Y es parte, ¿verdad?, de lo que el Señor hoy nos está recordando. La Biblia dice que si uno, ¿verdad?, niega el nombre de Jesús aquí en la tierra, que el Señor lo va a negar a uno en el cielo. Quiere decir que nosotros estamos siendo observados, ¿verdad?, en el mundo espiritual, para ver si genuinamente somos creyentes verdaderos o no. ¿Cómo va a haber una persona a la que yo digo que es mi amigo, un hermano, una hermana, mi mamá, ¿verdad?, mi abuela, alguien con el que yo tengo comunicación, y yo sé que es una persona que no ha nacido de nuevo, que si muere en esa condición se va al infierno, y que yo no le diga acerca de la salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de amigo soy yo? No soy amigo, ¿verdad? Ahora estábamos cantando en la alabanza que Jesús es amigo de nosotros. La Biblia dice, ¿verdad?, que un amigo es aquel que da la vida por su amigo, y Dios dio la vida por nosotros. ¿Cuántos de aquí saben qué día se van a morir? Ni siquiera la gente que está desahuciada, le dan un aproximado de meses, ¿verdad? Depende del diagnóstico. Y a veces el diagnóstico, ¿verdad?, si alguien ora por esa persona, no sucede, porque Dios lo sana. Pero de aquí nadie sabe cuándo va a ser el día en que Dios nos va a llamar a su presencia. De acuerdo a la estadística, 150,000 personas se mueren todos los días. Eso es un número aproximado. ¿Ok?
Y la mayoría se muere pensando que iba a llegar a cenar a la casa, o que iban a llegar el fin de semana a pasear, ¿verdad? O que iban a celebrar un cumpleaños. Y la muerte, ¿verdad? Parece que es el aguafiestas más grande que hay en la creación. La gente que es atea, que la Biblia dice necios, ¿verdad? O los agnósticos, que creen que hay algo pero no saben qué, todos están de acuerdo en que en algún momento todos nos vamos a morir. Parece que en eso no hay ninguna controversia, ¿verdad? Pero una persona que no conoce el plan de salvación, y yo sí lo conozco y no se lo digo, eso equivale a que yo tengo el antídoto para una enfermedad terminal, ¿verdad? Pero no quiero dárselo. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. ¿Qué va a opinar de mí? ¿Qué va a decir de mí? ¿Verdad? Que me traten mal, que es muy probable que sí, porque cuando uno predica la palabra de Dios, generalmente la persona reacciona mal, ¿verdad? ¿Por qué reacciona mal? Si es solo información, hay que poner atención. Cuando uno se enoja, cuando le leen la Biblia, ¿verdad? Y uno está leyendo un libro que uno no escribió, ¿por qué la gente se enoja? ¿Verdad? Lo primero que dicen es: usted me está juzgando, usted cree que es mejor que yo. No, yo no le estoy diciendo que sea mejor que usted, lo que le estoy diciendo es a dónde dice, ¿verdad? Yo no escribí el libro, yo le estoy diciendo dónde dice. ¿Acaso cuando alguien se queda ponchado con un carro y no ha leído el manual, y llega alguien que tiene un carro igual y le dice: vea, señor, está haciéndolo mal, el manual dice que usted la gata la tiene que poner en el centro, no ahí va a dañar la rótula? Usted me está ofendiendo a mí. ¿Ah? Usted me está ofendiendo a mí. No, no me está ofendiendo, me está tratando de ayudar a que yo no haga las cosas mal para mi propio perjuicio. Es lo mismo que hacemos cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Uno no está predicando, ¿verdad?, para hacer un mal, pero la gente se enoja. Y la gente que le da vergüenza predicar de Dios, ¿verdad?, Dios lo está evaluando a uno. ¿Por qué? Porque estamos leyendo que para eso fue que el Señor mandó el Espíritu Santo a los apóstoles, para que vayan a testificar. Ese es el plan de Dios, que yo sea un testigo, ¿verdad? Si no lo estoy haciendo, la Biblia dice en 2 Corintios 4, esto lo escribió el apóstol Pablo, del versículo 13 al 14, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Entonces, si uno tiene fe y el Espíritu Santo está en uno no puede dejar de hablar de lo que tiene en el corazón. Hay gente que cuando uno conversa con esa persona solo dice vulgaridades. No puede hablar sin decir una maldición. No puede decir sin hablar con doble sentido. No puede hablar si no habla mal de alguien. Entonces la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es una ley espiritual. La abundancia del corazón es lo que sale por la boca. Es como cuando uno va a un almacén, ¿verdad?, y va a comprar un teléfono. Si lo tienen en display es porque lo tienen en bodega. Si no, no lo tendrían en la ventanita, ¿verdad? Quiere decir que lo que sale por la ventanita es lo que está en bodega. No hay nada diferente. Si una persona dice que es cristiano y que es discípulo de Cristo y todo el día habla con maldiciones, con malas palabras, con chistes de doble sentido, no es cierto que es un discípulo de Cristo, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que por los frutos conocerán el árbol. Por sus frutos los conocerán. ¿Ok? La Biblia dice que al final de los tiempos, los que vinieron al taller, bienvenidos a los que nos visitan por primera vez, a Carl, bienvenido. Vamos a leer la Biblia en el Mateo 25, nos vamos a ir directo a la parábola de las 10 vírgenes. Una parábola es una analogía, ¿verdad? Es un relato donde Dios pone semejanzas y que tienen un mensaje final. Los que vinimos al taller de los últimos tiempos, la Biblia dice que hay un reloj profético, ¿verdad?, donde nosotros podemos ver la evidencia a nivel mundial, ¿verdad?, de que el mundo se está encaminando hacia una estructura donde va a haber una sola moneda,
posiblemente digital, ¿verdad? Hay gente que le gusta las monedas digitales y piensan que teniendo la moneda digital están seguros, ¿verdad?, de lo que está pasando con el dólar o con cualquier otro bien material, ¿verdad? La Biblia dice y garantiza que va a llegar un momento donde el dinero físico, el oro físico, la plata y cualquier metal que tenga valor, incluyendo las propiedades, ¿verdad?, no van a tener valor económico. No van a tener valor económico. Quiere decir que el refugio para gente que pone su confianza en el dinero, ¿verdad?, le van a botar esa tienda de campaña al final de los tiempos. Eso está escrito y se va a cumplir. Una sola moneda, una sola religión, un solo ejército y un gobernante mundial que la Biblia le dice, ¿verdad? La Biblia dice que va a salir de Roma dividida. Eso es lo que dice Daniel, que es la Unión Europea, sabiendo que Roma dividida, ¿verdad?, va desde Turquía hasta Inglaterra, o sea, es bastante grande en área. Y también dice que va a someter por la fuerza a las personas para que se marquen la mano y la frente. Y el que no se marca no participa de la economía. Eso está escrito, eso va a suceder. La Biblia es leer el periódico de mañana. Eso es lo que caracteriza la Biblia, es un libro profético. Y cuando uno lee las profecías del Antiguo Testamento, las que están escritas acerca de la nación de Israel, todas se han cumplido con exactitud. Todas, sin excepción. Mateo 25 dice parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué habla de 10 vírgenes? Porque nosotros cuando leemos la Biblia empieza con un matrimonio, que son Adán y Eva, ¿verdad?, y termina con una boda. ¿Cuántos de aquí los han invitado a bodas? Algunos nos invitaban antes, ya no, ¿verdad? Pero sí había que alistarse, ¿verdad? Había que prepararse. Bueno, qué interesante que ahora, por ejemplo, en el judaísmo, que no reconoce a Jesús como su Mesías, una de las excusas que pone la gente para convertirse al judaísmo es cuando se casa con una persona de esa doctrina, ¿verdad? Si no se convierte, no se casa. ¿Sí o no? Prácticamente es una de las pocas razones por las cuales alguien que no es judío se convertiría al judaísmo, porque quiere casarse, ya sea con un hombre o una mujer, porque es parte de las reglas de ellos. Entonces, por una boda, ¿verdad? Por una boda. La Biblia dice que nosotros vamos a vivir sobre la tierra un tiempo limitado, algunos viven más, otros menos, pero el Señor hace una invitación para que todos participemos de una boda. Y resulta que la iglesia, que somos las personas, somos la novia de la boda, porque el que se casa es el hijo. Empieza con un matrimonio, Génesis, termina con un matrimonio. Pero hay una parábola que dice que cuando el Señor venga por la iglesia, la segunda vez, porque ya vino la primera vez, ya Él no viene como el Cordero de Dios, ¿verdad?, a que lo crucifiquen, a que lo escupamos, a que lo humillemos, ¿verdad? No, ya Él no viene como el Cordero de Dios, Él viene como el león de la tribu de Judá. Cuando uno dice león de la tribu de Judá, hasta que se eriza. ¿Por qué? Porque Él viene a tomar este planeta que le pertenece por la fuerza. Él es Dios. Lo que pasa es que la primera vez vino, ¿verdad?, a cumplir profecías donde Él decide nacer en una familia pobre, ¿verdad? José y María, dice que no tenían ni siquiera dónde hospedarse cuando nació Él. Él nació en un pesebre y es el dueño de todo el universo. Esa es la primera venida. En la segunda ya Él viene como lo que es, ¿verdad?, el Rey de Reyes, el Rey de Señores, el dueño de este planeta, y lo va a someter por la fuerza, y eso no va a pasar por ningún plebiscito, ni va para la ONU a votación, ¿verdad? Hay pastores que dicen que les gustaría ver, ¿verdad?, todos los abogados del mundo poniendo las demandas de que viene el dueño a recoger esto por la fuerza. No, el que viene es el que creó esto, el que nos hizo a nosotros, ¿verdad?, con un diseño inteligente. Dios es un ser racional. La ciencia, ¿verdad?, humana, que la Biblia le dice mal llamada ciencia, valida la existencia de Dios. Lo que pasa es que el ser humano, ¿verdad?, siempre con verdades alternativas,
quiere o prefiere pensar que Él no existe, y la Biblia dice que el argumento es que yo prefiero pensar que no existe porque así no tengo que pensar en que le tengo que dar cuentas a nadie. Ese es el resumen, ¿verdad? Bueno, dice, parábola de las 10 vírgenes. Está hablando Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Por qué 10 y no 12? ¿Por qué no 7 o 5? ¿Por qué son 10 mandamientos? ¿Por qué tenemos 10 dedos en las manos y 10 en los pies? ¿Por qué Daniel, verdad, dijo que lo probaran 10 días y lo hallaron 10 veces mejor que los demás? El 10 siempre tiene que ver con obediencia. Tanto que a uno le dicen, ¿cómo te va? Bueno, puros 10, ¿verdad? Si le está yendo bien. Pero el tema es que son 10 porque tiene que ver con la obediencia, ¿verdad? Las 10 estaban esperando al esposo, ok, pero se quedaron 5 por fuera, que es el 50%. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, una persona insensata es alguien que es imprudente, que toma riesgos innecesarios y que pone en riesgo algo que ni siquiera es propio. Es como, digamos, si yo tengo una moto y monto un niño sin casco atrás, ¿verdad? Yo soy un insensato, porque me estoy jugando mi vida y la del pasajero. ¿Correcto? Bueno, dice que la mitad son prudentes y la otra mitad son insensatas. Tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Ojo, ahí están vasijas. No dice cuántas tenían, pero tenían de más. Quiere decir que tenían para repartir. ¿Sí o no? Pero no repartieron a las insensatas. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas cabecearon? Todas. Y se durmieron todas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que unas sí tenían aceite acumulado en vasijas. Lo fuimos a leer a 2 de Reyes 4. El Espíritu Santo llena vasijas vacías y limpias. ¿Cuántas? Las que haya. Las que haya. Eso somos nosotros, ¿verdad? Y dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí dice que tiene un precio. Si leemos lo de 2 de Reyes 4, ¿qué hizo la viuda con los hijos? Se encerraron, ¿verdad? Y estuvieron ahí en el secreto, esperando que el Señor llenara las vasijas. Ok, ¿cuál es el precio para que las lámparas de uno estén llenas y que haya suficiente para dar a otras personas prudentes la comunión con el Espíritu Santo? Pasar tiempo con Él, pasar tiempo con el Señor. Si yo no paso tiempo con el Señor, ¿a quién me voy a parecer yo? Si la Biblia dice que este libro es un espejo. La Biblia dice que la Biblia es un espejo con que yo veo como Dios me ve a mí. Y que yo me tengo que transformar en lo que dice el libro. Pero si yo no sé qué dice el libro, ¿cómo me voy a transformar en algo que no conozco? Eso dice la Biblia, que es como el hombre natural que se ve en un espejo para peinarse y después se va y se le olvida cómo era. ¿Cuántos de aquí se ven en el espejo en la mañana? No es muy agradable a veces, pero esa es la realidad, ¿verdad? Y uno se peina o se hace la barba o lo que tenga que hacerse para salir más o menos, ¿verdad? Pero el tema es que los espejos son parte de la vida cotidiana, ¿o no? Bueno, hay gente que se pelea con los espejos, pero el espejo está dando la realidad, a menos de que esté alterado, ¿verdad? Bueno, el tema es que este espejo no está alterado, este no está alterado. Este es el espejo con el que Dios me está diciendo cómo me ve a mí. ¿Es confrontativo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo me parezca y nosotros a Él cada día más. Que cada día más nos parezcamos más lo que dice el libro. Ejemplo, si uno va a Medio Oriente, ¿verdad? Medio Oriente es un lugar. A veces uno dice, es que tiene que haber alguien que los Medio Oriente, ¿verdad? Me parece que están todos desorientados allá. Pero el tema es de que uno puede decir, ese que va ahí es un musulmán.
¿verdad? Porque están vestidos con la ropa que ellos viven su doctrina hasta con la ropa. O ese es un judío ortodoxo, ¿verdad? Que se ponen la ropa. En cambio, en Occidente la fe es privada. No, eso es mío, no se meta con eso. Es mi fe, ¿verdad? Pero el otro lado es pública. Ellos se visten como dice su texto, ¿verdad? Entonces, nosotros no es que tengamos que vestirnos como dice el texto, tenemos que comportarnos como dice aquí. Pero si yo paso todo el día viendo otro espejo, ¿verdad? Que esto es como un espejo, se lo ponen en la cara todo el día. ¿Por dónde entra la información? Por los ojos y por los oídos. Todo el día viendo cosas, ¿verdad? Que la mayoría de las veces no tienen nada que ver con Dios. Eso es una realidad. Es un bombardeo de información que satura la mente y lo desorienta a uno. Hace que hasta los niños no pongan atención, porque es tanto el bombardeo de información que ya no cabe nada en la vasija, pero no es el Espíritu Santo el que está llenando la vasija, es ruido. De acuerdo, ¿verdad?, a la ciencia de hoy, un niño pone atención a un short de YouTube o de Instagram 8 segundos. 8 segundos. Y después viene, ¿verdad?, en la escuela que no pone atención en clase. ¿Qué va a poner atención en clase? Si pasa todo el día, ¿verdad?, con esos disparos de dopamina que genera, ¿verdad?, el tema de la satisfacción inmediata de algo que le gusta. ¿Y esto? En 8 segundos. No, uno no puede predicar en 8 segundos. Se puede, ¿verdad? Es conviértase o se va al infierno. Ese es el resumen. Menos de 8 segundos. Pero son 66 libros. ¿Y cuánto tiempo invirtió uno en el colegio, en la escuela, la universidad, para aprender cosas que a veces ni funcionan? Quiere decir que esto requiere pagar un precio. No quiero decir que la salvación sea por obras. Lo que quiero decir es que para ser, ¿verdad?, vírgenes sensatas, tenemos que tener las vasijas llenas de aceite. No estar siendo imprudentes, que es asumiendo riesgos innecesarios. ¿Qué pasa si el Señor viene? Y la Biblia dice que va a venir de sorpresa, porque así son las bodas judías. En las bodas en Israel, el novio desposa a la mujer. ¿Qué es que la desposa? Es que se compromete. Y le dice, bueno, voy a ir a preparar la casa, a casa de mi padre, y yo vengo. Ahora no le da fecha, porque el principio es que ella lo está esperando a él. Y si llega el novio y ella está en el happy hour, en el 2x1, no está, no hay boda, porque no lo estaba esperando. Lo mismo va a hacer el Señor. Sigo leyendo. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es lo mismo, el Señor viene de sorpresa. ¿Y a quién va a invitar a las bodas? A los que estemos preparados, no a los que estemos distraídos. Si el Señor viene en un momento donde uno esté pecando, fornicando, adulterando, emborrachándose, y no es lo que dice uno, es lo que está en la Biblia, uno no lo van a meter a las bodas del Cordero. Hay una advertencia, ¿verdad?, que dice en Romanos 14:12. ¿Quién escribió Romanos? El apóstol Pablo. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La salvación es individual, no es en grupo, ni siquiera es en matrimonio. La Biblia dice que estarán dos en cama, uno será tomado y el otro será dejado. Y en una cama están dos, hablando de un matrimonio, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Quiere decir que alguno de los dos no está en obediencia. Se va uno, el otro se queda. Dos en el campo, se va uno, se queda el otro. Dos moliendo harina, se va una y la otra se queda. Es individual. La Biblia dice en Hebreos 2, ¿verdad? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Judas en algún momento era salvo, hasta el momento en que pecó, traicionó al Señor, no se arrepintió y el diablo lo llenó de una culpa tan enorme que terminó suicidándose.
¿Se puede perder la salvación? Que lo diga Judas. Judas es un testigo, ¿verdad? Que en algún momento lo vamos a conocer, porque la Biblia habla de que hay un juicio al final de los tiempos, donde todos los seres humanos creados desde Adán hasta el último vamos a estar reunidos en un solo lugar. Unos para condenación y otros para salvación. Y Dios va a poner testigos. Eso Jesús se lo dijo a la gente de su época. Le dijo que Jonás se iba a levantar en el juicio final como un testigo. Y Jonás había vivido siglos antes de que Jesús naciera. Porque Jesús le dijo, Nínive se arrepintió cuando oyó a Jonás, y ustedes no, y yo soy más que Jonás, lo dijo Jesús. Por lo tanto, Jonás se va a levantar como testigo en el juicio final. Le van a poner testigos y le van a decir, dígame si usted le predicó a fulano, a mengano, sutano y no. Delante de Dios al que nadie puede engañar. ¿Ok? Entonces, sí hay un tiempo en el que la gracia de Dios está vigente y ya después el tiempo se acaba. ¿Cuándo se acaba? Cuando uno se muere. ¿Cuándo se muere alguien? Cuando Dios lo llame. Un accidente, una enfermedad, una bala perdida. ¿Cuántas maneras de morir hay? Yo no sé. Hasta un video sacaron, ¿verdad? Creo que se llamaba diferentes formas de morir. Accidentes, ¿verdad? Hasta con una semilla de mamón se puede morir alguien. Bueno, entonces hay que poner atención. La Biblia dice que cuando Él esté por venir, parte de la iglesia va a estar desprevenida, va a estar descuidada. Por eso la parábola dice, ¿verdad?, que el reino de los cielos será semejante. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. También hay otra advertencia en Mateo 25. En Mateo 25, Mateo 24, del 45 al 51 dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, ¿verdad? Juan Carlos la semana pasada hizo una prédica muy buena del bienaventurado. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Dios hoy lo que quiere es que nosotros revisemos a ver si tenemos hipocresía en nuestra manera, ¿verdad?, de comportarnos. Porque si nosotros decimos que somos cristianos, ¿verdad?, pero la evidencia es que no. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la primera evidencia de que una persona de verdad es discípulo de Cristo? Está en la pantalla. Es un cambio de vida. Si no hay cambio de vida, no ha nacido de nuevo la persona. Eso es autoengañarse, ¿verdad? Y a Dios nadie lo engaña, y Satanás, que es el padre de la mentira, difícilmente, porque él sabe si uno tiene algo que le pertenece a su reino. Para Dios no hay nada oculto, nada. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y ahí está diciendo que Jesús es el Espíritu, porque es un Dios, tres personas. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mucha gente cuando le predican, ¿verdad?, le empiezan a decir, Fabricio, pero es que usted me está diciendo que yo tengo que dejar de hacer esto y esto y esto, ya no puedo tomar, ya no puedo fumar, no puedo hacer lo que a Dios le desagrada. Entonces yo siento como que usted me está, ¿verdad?, poniendo grilletes en el sentido que no me está dando libertad. Dice, no, es al revés, es al revés. Trate de dejar de tomar, a ver si puede. Trate de dejar de usar sustancias, a ver si puede. Trate de dejar de fornicar, a ver si puede. No, ya es un esclavo de eso. Lo que Dios ofrece es la libertad de eso para que genuinamente la persona sea libre y tenga libre albedrío para decidir lo que le conviene o no. Pero hay gente que no.
y que piensa que estar haciendo eso es libertad. No, eso es libertinaje. Pero en el momento en que uno quiere dejar de hacerlo, no puede. ¿Y por qué no puede? Porque el único que puede hacer que una persona cambie es el Espíritu de Dios, si uno lo invita y se somete a lo que Él dice. Si no, no se puede, porque va a ser un ciclo de intento y error fallido. ¿Por qué? Porque en sus propias fuerzas nadie va a poder cambiar. No se puede, es imposible. Se ocupa el Espíritu Santo adentro. Y si hay demonios de por medio, que hay gente que no cree en demonios, ¿verdad? Pero bíblicamente es la diferencia del Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nadie echó fuera demonios. Jesús, que es Dios, ¿verdad? Cuando Él llegaba a predicar se manifestaban los demonios. Ni siquiera tenía que confrontarlos, porque era un choque, ¿verdad? Y los demonios existen y equivalen a un virus en una computadora. Hace que la computadora funcione de una manera errática. Un demonio, la Biblia dice en el libro de Lucas 11, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que el demonio salió y el mudo habló. Entonces, ¿quién era mudo? ¿El muchacho o el demonio? El demonio era mudo, pero estaba dentro de la casa. Ellos nos dicen casas, ¿verdad? De hecho, en liberaciones espirituales, uno ha escuchado cuando se manifiesta un demonio y dice, esta es mi casa y yo de aquí no salgo. Y habla con una voz diferente. Y se cambia la pupila, se dilata o a veces pone todo negro hasta lo blanco. Habla con voz gruesa. Ellos usan la sugestión. Ahora, si nadie está pateando en el lugar correcto, Satanás no tiene necesidad de salir a la luz, porque él trabaja mejor, ¿verdad?, debajo de la alfombra. A él le gusta eso, el anonimato. Pero si la presencia del Espíritu Santo está, no se pueden esconder y ahí es donde se tiran afuera. Dice la Biblia, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué es esto? Este es el espejo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Una persona que diga que es cristiano y que peca, practica el pecado sin arrepentimiento y sin tomar en cuenta que está dando un mal testimonio a la gente que no conoce la Biblia, no es un cristiano. No es un verdadero cristiano. Lo que está haciendo es dejar en mal el Evangelio. Somos embajadores de Cristo. ¿Qué pasa si a un embajador, verdad, en la nación donde está representando al país, lo encuentran en un escándalo, verdad, de lavado de dinero, de drogas o de prostitución? Lo mandan con colilla, verdad. Con suerte lo devuelven al país de origen. Y en el país de origen le quitan la embajada, o sea, la representación. Está dejando mal al país. ¿Sí o no? Si uno ve un carro de una empresa, no va a decir cualquier empresa, y ve el carro de una empresa parqueado afuera, ¿verdad?, de un lugar de mala muerte, uno dice, es que todos los que trabajan ahí son unos borrachos. ¿Sí o no? Puede ser que solo sea uno, pero ya con uno la gente habla. Igual es con el creyente. Con un creyente, la Biblia dice, ¿verdad?, que el justo que cae delante del impío es como un manantial corrompido. Es como una naciente que ya ensuciaron. Entonces la gente ya señala. Todo el mundo está esperando que se caiga el creyente, porque así Satanás le quita la validez a esto. Esto es cierto, ¿verdad? Pero si el enemigo puede avergonzar a alguien que está hablando de Dios, la gente que no conoce a Dios dice, no hombre, la verdad es que todos son iguales. Todos son unos hipócritas. Esto es un negocio, esto lo usan para sacar dinero. ¿Sí o no? Ok. Entonces, la evidencia número uno de que el Espíritu está haciendo la obra es un cambio de vida. Si no hay cambio de vida, no hay evidencia, ¿verdad? Y la Biblia dice, en 1 de Juan 3, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Eso se llama la conciencia.
La conciencia significa con conocimiento. Por eso es que la conciencia, que es la vocecita interna que dice no lo haga, ¿verdad? Dios se la ha puesto al ser humano y cuando uno se convierte a Cristo ya no es una vocecita, es una vocesota con megáfono, ¿verdad? Porque ya uno sabe que a Dios le desagrada lo que uno está pensando hacer. Por eso se llama con conciencia, porque es con conocimiento. Ahora hay gente que le cae tan duro la conciencia que ya la cauterizó. O sea, ya le metió fuego con cautil para que ni diga nada. Pero muy adentro, ¿verdad?, está el tema del remordimiento y la culpa. Porque el Señor sigue hablando en la conciencia del hombre de que lo que está haciendo está mal. Cuando una persona deja de hacer algo que lo daña, la única manera es a través de esto. No hay otra manera. Y uno se daña uno y daña lo que más quiere. Y está en automático, está como en el módulo de autodestrucción. Pero lo que está alrededor de uno también uno se lo trae al piso. Y para eso vino Jesús, a hacerlo a uno libre de eso. ¿Ok? La Biblia dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, no solo por venir una semana, una vez a la semana a una iglesia, a una congregación, yo estoy bien con Dios, eso es un mandamiento, congregarse. Sí, la Biblia lo dice, pero congregarse es parte de la vida cristiana. Hay gente que en el resto de la semana no toca la Biblia, no la tocan, se quedan solo para los sábados cuando vienen o cuando la ven por el canal. Si la Biblia dice en Josué 1:8, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Dios a Josué? No se aparte este libro de la ley de tu boca, meditarás en él día y noche. Hay gente que medita en esto día y noche, no duermen, es, ¿verdad?, parejo. Y no estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Hay otras cosas en las que la gente pierde el tiempo, porque es perder el tiempo. Y de paso llena uno de basura la mente, que se llena el corazón de basura. ¿Ok? Entonces evidencia un cambio de vida. Si no hay cambio de vida, ¿verdad?, no hay evidencia de que el Espíritu Santo está haciendo ninguna obra. Ahora qué bonito lo que dice la Biblia. Cuando uno nace de nuevo en Cristo, ¿verdad?, el que no conoce de qué se trata, pregunte, y para eso estamos nosotros, para explicarlo con la Biblia. Uno se convierte en el templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué significa eso? Digamos que hay una persona que tiene una hacienda de miles de hectáreas y tiene un peón que sabe que va a venir el dueño. Entonces tiene la iniciativa de que le hace un ranchito al jefe. Le voy a hacer un ranchito al jefe para que él vea, ¿verdad?, que yo lo voy a atender lo mejor que pueda. Y viene el dueño, ¿verdad?, a sus miles de hectáreas y ve un ranchito y ve el peón que le dice, jefe, aquí está la casa porque usted duerma aquí. Digamos que el hombre sea educado, ¿verdad?, y le dice, no, tranquilo, yo tengo mi propia casa. Mi casa queda allá, y vean, aquí dice, es toda de oro, toda. O sea, él no ocupa que uno le haga un rancho, él es el dueño del universo. Y la Biblia dice, ¿dónde es que él vive? ¿Qué es lo que él quiere? Que yo le abra el corazón y él vive dentro de mí, de nosotros. Las religiones son de afuera para adentro. Esto dice que si la relación con Dios es la correcta, Él viene a hacer una casa adentro. Entonces uno es templo del Espíritu Santo. Esto está en la Biblia. Dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está dentro de ustedes, el cual es de Dios, y que ustedes no se pertenecen? Vea qué interesante. Cuando uno se convierta a Cristo, ya el cuerpo de uno ya no es de uno, porque ya uno se lo dio al dueño. Entonces Él entra, ¿verdad?, a vivir con uno, y Él ve lo que uno ve, oye lo que uno oye, va a donde uno anda y lo guía, si uno quiere, ¿verdad? También la Biblia dice en Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es un Dios celoso. Él no comparte la gloria con nadie. ¿Qué quiere decir? Que Él quiere a cada uno de nosotros solo para Él. Solo para Él. Y qué bonito que alguien lo quiera solo para
para Él, ¿verdad? Por eso es que la gente que es despreciada, la gente que está abatida, la gente que ya tocó fondo, ¿verdad?, recibe el Evangelio con mayor gratitud. Eso está en la Biblia. En cambio, las personas que están llenas de cosas y ponen su confianza en lo material o en las circunstancias, ¿verdad?, reciben esto como algo que es opcional. Como si estuvieran en un supermercado donde escogen. No, esto tiene números, pero esto no es un menú. Esto no es un menú. Esto es, ¿verdad?, la única manera que hay para que cuando yo me muera no me despierte en un lugar de tormento eterno. Eterno, no tiene fin. Eso está en la Biblia. Y si yo lo entiendo, generalmente una persona abatida, tocando fondo, sola o solo, recibe el mensaje de salvación con mayor facilidad porque ya no tiene ruido. Y muchas veces ni siquiera gente que le diga, usted está equivocado, porque nunca falta, ¿verdad? Cuando uno se acerca a buscar al Señor, siempre hay gente que Satanás manda a que uno no crea el mensaje. Nunca llegan a ayudar, pero llegan a estorbar. La persona puede estar respirando por pajilla, en marea baja, sin olitas, ¿verdad? Y la gente lo que llega es a hacerle las olitas. No, ¿verdad? Es esto es lo que es verdadero. Y de paso, ¿verdad?, así uno puede estar entonces en el lugar correcto con Él para poder orar por los familiares de nosotros que todavía no conocen el mensaje. Finalmente, nosotros estamos invitados a una boda. Está en la Biblia. La pregunta es si uno quiere asistir a la boda. ¿Por qué Apocalipsis, que significa revelación? Eso significa Apocalipsis, revelación en singular. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Por qué están juntos el espíritu y la esposa? Porque están aquí, estamos aquí. Sin espíritu, la esposa no sube. O sea, si el Espíritu de Dios no está adentro de nosotros y la vasija está llena de aceite, no subimos. Por eso ahí dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, tienen que estar juntos. Y dice, el que oye, diga ven. La Biblia está repleta de esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto no es difícil, hasta un niño lo puede entender. Sin Jesús, nadie sube al Padre, nadie. ¿Ok? Hay una invitación a una boda. Vamos a leer ya finalmente Lucas 14, del 15 al 24. Lucas 14, del 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envía a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno empezaron ¿a qué? ¿A qué empezaron? A poner excusas. ¿Sí o no? Ahí lo dice. Y todos a una empezaron a excusarse. Eso somos nosotros cuando alguien nos predica el Evangelio. Qué pereza, ya viene ¿verdad? No, yo tengo cosas que hacer. Mañana. Satanás es experto en poner en la mente a uno que mañana hay chance. Pero el mañana, ¿verdad? Puede ser que no llegue, porque uno se muere en la madrugada. Eso también hay otra parábola ahí que dice eso, ¿verdad? Pero bueno, el Señor está diciéndole a la gente que está ahí con Él que va a haber una cena. El problema es que la gente empieza a poner excusas. El primero dijo, pone 3 testigos. La Biblia dice que es un principio espiritual, que todo asunto se va a definir por 2 o 3 testigos, ¿verdad? Por eso los evangelios son 4 testigos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 testigos. Él dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ojo las excusas, ¿verdad? Tienen que ver con cosas cotidianas. Ninguno dijo, no me interesa, pero
se sobreentiende que no había interés. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Siempre es la gente, ¿verdad?, que está abatida, la que recibe esto de una manera más sencilla. No siempre, ¿verdad? Hay excepciones. Pero generalmente uno necesita pasar por una crisis para que entienda. Y dice, y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados son dignos de entrar a mi cena. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿qué otra excusa le vamos a poner al Señor para buscarlo a Él con todo el corazón? Porque excusas sobran. Hay veces que hay gente que no tiene nada que ver con uno, que lo invita a poner una excusa, una invitación a hacer algo que no es la prioridad. Cuando uno tiene un problema, uno quiere que Dios lo atienda como si uno fuera un cliente, ¿verdad? O un hijo, así. Pero cuando es al revés, uno posterga. Por eso es que el Señor permite que en la vida nuestra hayan pruebas, porque las pruebas lo hacen a uno aterrizar de la necesidad que uno tiene de Él. Y entre más pruebas haya, mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la vida cristiana, ¿verdad? Vemos el pueblo de Israel cómo pasó por pruebas después de pasar el Mar Rojo. No llegaron de un solo, no, el Señor los iba probando para que ellos vieran que dependían solo de Dios, solo de Él, solo de Él. Cuando venga lo que va a venir en la historia de la humanidad, ¿verdad?, que va a empezar ese gobierno de 7 años que la Biblia lo dice, que va a empezar con un plan de paz con Israel, que va a durar 7 años. Hasta ahorita los planes de paz, ¿verdad?, que están sonando no tienen plazo. Son más que todo, ¿verdad?, el preámbulo de algo que va a venir. Pero el que viene va a tener, ¿verdad?, ese periodo de tiempo. Si nosotros somos los invitados a la boda, la pregunta que el Señor nos hace hoy es, a todos, es que si uno en realidad lo ama a Él, o es solo de la boca para afuera. Porque está la raya ahí pone uno el nombre, ¿verdad? El nombre de uno. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de lo que Él hizo aquí en el mundo mientras estaba metido en un cuerpo de carne y hueso? Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Esa es la manera de dar testimonio a alguien que no conoce a Dios, es nuestra obediencia a lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice, ¿verdad?, que a Dios no le gusta, para mi beneficio, de que yo frecuente lugares y tenga comunión con personas que no aman a Dios, y yo lo meto a Él, ¿verdad?, porque esas mentiras piadosas no se ocupan. Hay gente que dice: no, es que tengo un compromiso. Sí, que quédese ahí, es cierto, el compromiso es con Él. Pero hay gente que, ¿verdad?, se pone a hablar: no, es que no puedo porque tengo tanto que... No, ya está mintiendo. ¿Por qué yo voy a mentir? No, la Biblia dice, ¿verdad?, que yo no voy a participar en algo que Dios aborrece, y yo quiero ser obediente a mi Padre que está en el cielo. Que digan lo que quieran decir. De ahí. El Señor escucha eso. Está en Malaquías 4. Dice que Él lo escribe en un libro. Hay un libro que Dios tiene donde Él escribe, ¿verdad?, los diálogos de los seres humanos aquí, donde uno dice que de nada sirve servir a Dios, y hay otro que dice que no es cierto, y Él escribe eso. Él lo escribe. Entonces, si yo tengo que mentir a una persona de mundo para no visitar o frecuentar lugares que a Dios no le gustan, entonces yo me estoy avergonzando de mi fe. Es posible, ¿verdad? Es posible. ¿Por qué no lo meto a Él? No, es que la Biblia dice. Es más, véalo, leámoslo juntos. Se aprovecha más bien la oportunidad. Pero si yo me dejo llevar por la corriente, entonces yo estoy demostrando que el amor que yo le tengo a Dios es circunstancial, ¿verdad? Y depende de con quién esté yo. Como le pasó a Pedro, ¿verdad? Pedro cayó en ese error. Cuando venían los judíos, se apartaba de los gentiles. Y cuando venían, se iban, entonces ya se acercaba. Y Pablo lo regañó y le dijo: oye, ¿pero usted qué?
¿Por qué usted se aparta de ellos cuando vienen los judíos? Pues le da vergüenza estar con los gentiles. No, eso es ser un hipócrita. Entonces, el ser cristiano es una identidad que no se esconde. Por eso la Biblia dice que una luz no se puede esconder, sino que se pone en alto, ¿verdad? Para que la gente la vea. Si uno ama a Dios, la Biblia dice cómo Dios le preguntó al apóstol Pedro 3 veces si lo amaba. 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque Pedro lo negó 3 veces. Y el Señor lo perdonó. Si el mismo Señor le dijo, Pedro, Satanás lo ha pedido a usted para zarandearlo como a trigo, pero yo he orado para que su fe no falte. ¿Será que Dios no sabía que Pedro lo iba a negar? Jesús sabía que lo iba a negar. Por eso se lo dijo antes. En cierta manera eso era un consuelo para Pedro, ¿verdad? Porque él, cuando lloró amargamente, cuando negó a Jesús antes de que cantara el gallo, seguro se acordó de que Jesús se lo había dicho. Entonces era parte del plan. Ya después lo ve, ¿verdad? En el mar de Tiberias, que ya estaba resucitado. ¿Y qué le dijo? Primero comieron juntos. Y Jesús le dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que ellos? Ojo la pregunta, no es si me amas, si me amas más que ellos. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. No dijo, tú sabes que te amo más que ellos. Puso, sí sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué es apacentar? Darle de comer al rebaño de él. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Juan 21:16 es el versículo que Dios quiere darnos hoy a todos, para que lo escriban ahí. Juan 21:16. ¿Qué le dijo Jesús? Pastorea mis ovejas. ¿Será que eso le toca solo al pastor? No, todos tenemos un llamado. ¿Qué sabe uno de que si la persona que va con uno, no sé, al trabajo, el compañero que está a la par, la compañera que está sentada a la par, el que llega a hacer un trabajo a la casa, alguien desconocido en la calle, y no sea yo, usted, ¿verdad?, el que Dios escogió para predicarle? Así nos predicaron a nosotros, ¿o no? Alguien tomó el riesgo de quedar mal delante de uno y decirle la verdad. Y así es como el Señor opera. Ahora, si yo no lo hago, ¿verdad?, yo no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Este es el mensaje que Dios nos da para esta tarde. El Señor llena vasijas de barro que estén limpias, nos llena, y no solo a uno, sino que rebalsa para llenar otras vasijas. Y la evidencia de que uno es hijo de Dios y un cristiano verdadero es un cambio de vida. Todos tenemos que mejorar cosas, sin excepción. El problema es cuando uno ya, ¿verdad?, se endurece al punto donde no quiere cambiar cosas que ya Dios ha dejado un tiempo, ¿verdad?, para que yo lo agende con el Espíritu de Dios y sea libre de una fortaleza. Por ejemplo, el rencor, el odio, la ira, la amargura, pecados que sean recurrentes, fornicación, masturbación, inmundicia. No, en algún momento hay que agendar eso, porque el Señor está esperando, ¿verdad?, que nosotros nos santifiquemos con la ayuda del Espíritu de Dios. El diablo tiene muchas estrategias para desviar a un creyente, principalmente las amistades y la familia y actividades. Él llena la agenda de un creyente para que no tenga tiempo para pasar con el Espíritu de Dios. Vamos a ponernos de pie para orar juntos. Espero que el mensaje haya sido claro, ¿verdad? No es un mensaje difícil. Si no pasamos tiempo con el Espíritu de Dios, orando y leyendo la Escritura, ¿verdad?, difícilmente vamos a tener nosotros las vasijas llenas de aceite. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, en esta tarde con un corazón, Señor,
de carne delante de ti, dándote las gracias por el mensaje. Y gracias, Señor, porque sabemos que la parábola de las 10 vírgenes, Señor, está escrita para estos tiempos, porque ahí lo dice claramente que es cuando tú vienes, Señor, y que van a haber personas, Padre, que no, por ser imprudentes, por estar confiados, Señor, porque una de las maneras en que la vida espiritual se muere es con algo que se llama prodigalidad, que es desperdiciar los dones, como el hijo pródigo, Señor, que desperdició toda su herencia, y dicen rameras, que es una tipología de falsas doctrinas también, de entretenimiento de mundo y actividades de mundo. Y tú nos vas a pedir cuentas, Señor, porque también, además de la prodigalidad, que es desperdiciar los dones, existe otra causa por la cual la vida espiritual se apaga, que es el abuso de confianza. Está en la parábola de los talentos, porque tú le diste, Señor, y la parábola de las minas, que le diste, Padre del cielo, una mina a una persona que la enterró. Tomó la decisión de hacer algo con algo que es tuyo y no de nosotros, algo que se le ocurrió hacer, y esa no fue la instrucción que tú le diste, Señor. Por eso le quitaste esa mina y se la diste al que había ganado otras 10 minas, porque tú nos vas a pedir cuenta, Señor, de lo que hicimos con tu palabra aquí mientras estamos en el cuerpo y esperándote a ti. Ayúdanos a ser esos siervos prudentes, Señor, que estemos ocupados en lo que tú nos has mandado, no para ser salvos, porque la salvación es por fe y no por obras, pero somos llamados, Señor, a ser embajadores de Cristo en la tierra y dar buen testimonio, Señor, y no hacer más de lo mismo y hacer la diferencia. Ayúdanos a tener ese valor, Padre, que da el Espíritu Santo, de hablar de la salvación de Jesucristo a todas las personas, en cualquier lugar que estemos, Padre del cielo, porque cualquier conversación puede ser tomada, Señor, para poder predicar el Evangelio. Cualquiera, Señor, sin excepción. La palabra dice que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: predicad a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, reprende, instruye con toda doctrina, dice la Escritura. Ayúdanos a ser genuinos, Padre del cielo, y no a estar, Padre Santo, gastando o perdiendo el tiempo, Padre del cielo, sin hablar de ti con personas que no te conocen, porque estamos dando un mensaje ambiguo, Señor, un mensaje contradictorio, y Satanás se aprovecha de eso. También la palabra dice, Señor, que una de las maneras en que se apaga la vida cristiana es con un servicio imperfecto. Eso está en la carta a Sardis, porque dice, Señor, que son los que dicen que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y la palabra exhorta a que el Señor dice: y no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Ayúdanos, Señor, a tener eso en mente. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser congruentes y a ser honestos contigo, y quita toda hipocresía de nosotros. En el nombre de Jesús, así te lo estamos pidiendo, Señor. Amén.